Hoy a oscuras con el Padre Ángel. 87 años de bondad. Cogí el banco y se lo tiré al maestro a la cabeza. Algo me habría hecho. algo hizo, ¿no? Y solidaridad, relacionado con muchas personalidades importantes. Su fundación Mensajeros de la Paz, con más de 200 centros dedicados a los más necesitados en más de 50 países. Todo un lujo tenerle con nosotros. Esta es la gente que nos veis y no estáis suscrita. Está feo, ¿eh? Pues nada, empezamos, Padre Ángel. Bienvenido a Oscuras. Nada. Hay demasiada luz y como que no pega mucho que se llama Oscuras y haya mucha luz. Así que, antes de nada, la única pregunta que hago a todos los invitados es: ¿cuánto quiere que dure el episodio? 2 minutos. 2 minutos. ¿Cuánto necesitas tú? No, en realidad lo que usted quiera. Hemos estado desde 30 minutos hasta 2 horas. Pero entiendo que tiene una vida complicada y... Quedamos en los 30 minutos. ¿30 minutos? Sí. Perfecto. Se van a apagar las luces, ¿vale? De acuerdo. 3, 2, 1. Ahora sí, Padre Ángel, bienvenido a Oscuras. Pues nada, aquí se medita y se reflexiona mejor estando a oscuras. Y si no, que se lo pregunten a los ciegos, a los que no tienen vista. ¿Sabe que tuvimos un invitado invidente? Es seguro que ganaba porque era su territorio. Jugaba con ventaja, ¿no? Que nada, tengo muchas ganas de tener esta entrevista, estoy muy ilusionado y le agradezco un montón que haya sacado tiempo para venir aquí. Me gustaría como dividir en 3 la entrevista, el primer bloque que fuese un poco biográfico, que me cuente un poco su vida desde sus 0 años o su primer recuerdo hasta sus 86 años, si no me equivoco, ¿no? Sí. Te equivocas en contra mía, en vez de 86 son más, pero... ¿Son más? Son más, sí. Son ya los 88 dentro de unos días. ¿Qué día? ¿Cuánto le queda? El 11 de marzo. Wow, no le queda nada ya casi. Sí. Pues cuénteme, ¿qué primer recuerdo tiene usted? Pues cuando uno es muy mayor, es decir, empieza a recordar cosas, muchas de la infancia, ¿no? Pero los primeros recuerdos que tengo es de ser un niño casi de 4 años o 5, de estar muy en casa con mis padres, en una casa donde vivíamos que no había casi ni luz y desde luego no había agua, ni había váter, ni servicio, íbamos por el agua a la fuente y donde pasábamos hambre, aunque siempre había algo para comer, pero muy racionalmente, es decir, racionaban el pan, la leche, el tabaco. A mi padre recuerdo que le daban una cajetilla cada semana o cada 2 días. O sea, en aquellos años en los que había demasiado racionamiento y había demasiada poca libertad. Donde yo vivía, que era en Mieres, en Asturias, pues se moría mucha gente, mataban a muchos por cosas políticas en los montes, los traían muertos allí al pueblo donde yo estaba. Muchas mamás o muchas viudas jóvenes que morían los maridos en las minas y quedaban jóvenes a los 24, 25 años, a veces con niños, ¿no? Y todo aquello yo creo que fue calando en mí, sobre todo lo que era la solidaridad, porque se ayudaban unos a otros, se consolaban cuando había esas desgracias de muertes de unos a otros y cuidaban los vecinos de los hijos de los otros, que a veces no había pan para comer. Pero fue una infancia preciosa, una infancia donde cuando tienes alguien que te besa, que te abraza, una madre que te riñe, que te espera para cenar, para comer, es decir, yo creo que esa infancia no se olvida nunca. Donde jugábamos con una pelota de trapo, no pelotas de eso, donde para ir a la escuela, recuerdo que no es que había que llevar el bolígrafo, que no lo sabía, pero la pizarra y los papeles, es que había que llevar el banco donde te sentabas. ¿De verdad? Y yo llevaba un banco pequeñín que te daban a un crío, y yo me recuerdo de eso, con 4 años llevar el banco a la escuela del pueblo. Y me decían de eso, no me recuerdo, pero eso sí me lo dijo mi madre después, cuando era un poco mayor, que en una ocasión cogí el banco y se lo tiré al maestro a la cabeza. ¿Por qué? Algo me habría hecho. Algo hizo, ¿no? Algo me habría hecho. ¿Recuerda el punto en el que decidió o empezó a sentir esa dedicación? Sí, yo teniendo 7 años, había un cura en mi pueblo que se llamaba Don Dimas, que le tengo además en la iglesia de San Antón como santo, aunque no lo hayan beatificado en el Vaticano,
que ese cura, cuando llegaban los muertos, los que mataban por ideología en los montes, siempre iba ahí a ver a la viuda y a los niños y les dejaba un trozo de pan o unas pesetas de aquellos años, ¿no? Y como todos los niños siempre decimos, cuando quieres ser mayor, ¿qué quieres ser? Pues quiero ser médico, futbolista. Y yo quería ser cura como el de mi pueblo, no por decir misas, sino cura porque veía que para mí era un líder, un hombre que se preocupaba de los demás. Es decir, en aquellos años no había ni cine ni televisión todavía. No había en realidad, porque para mí aquello era como una película. Ver que bajaban un hombre muerto, que lo habían matado a tiros, que no había cajas de muertos, sino lo bajaban en una camilla, que lo metían en una casa, que iban los vecinos allí a hacer el velatorio, a eso, y después un cura que aparecía vestido de cura de arriba abajo, grandón, y que les daba una sonrisa, una caricia, y dices, bueno, pues esto es lo que yo quería ser cuando fuera mayor. Y así comenzó, cuando te preguntan qué quieres ser, si tienes oportunidad, y a mí me dieron oportunidad para ir al seminario con 12 años, que era un crío, pero con 12 años salí de casa con una maleta de madera puesta, al seminario allá casi a 70 kilómetros o 100 de donde vivía. Que no muy joven, ¿no? Con 12 años, muy joven. Muy joven, un niño, pero siempre, yo me alegro mucho de haber estado 12 años en el seminario, haber estado pues pasando frío y también hambre incluso en el seminario, y mucha disciplina, y levantarte muy temprano y acostarte muy pronto, rezar mucho, en fin, todas esas disciplinas que en aquellos años se ponían a los seminaristas, ¿no? No, mi infancia fue una infancia rica primero porque tenía muchos tíos y tías, y al estar con los tíos o las tías era una gozada, porque llegué a conocer los abuelos, incluso el abuelo materno, lo conocí casi 1 año, 2 años, y murió cuando yo tenía, el mismo día que yo cumplía 7 años, y de eso me recuerdo. Y después tuve abuela más tiempo que madre, y mi abuela siempre me daba 2 pesetas o 3 pesetas para gastar de eso. Es una infancia cuando un niño pues está rodeado de mucha familia, de muchos amigos que en aquellos años pues eran unos años muy difíciles, de la dictadura recién acabada la guerra, donde había demasiadas hostilidades entre unos y otros, ¿no? Y yo vivía con los niños que eran hijos de rojos y con los niños que eran hijos de los no rojos, ¿no? Y nos entendíamos muy bien, nos queríamos. Sin embargo, nuestros padres no se hablaban, los de derechas no se hablaban con los que eran rojos o los de izquierda, ¿no? Y a veces nos reñían, no vayas con ese, que ese es hijo de un rojo, no vaya. Y a ellos les diría, no vayas con ese, que ese es hijo de un derecho. Ese enfrentamiento se vivía día a día. Hoy se vive ya, sí. Yo tuve la suerte de que mis padres eran uno de derechas y otro rojo, porque mi madre le había metido a su padre en la cárcel los nacionalistas, y ella pues estaba en contra de aquel régimen, ¿no? Y mi padre pues no había sufrido eso, con lo cual me vino muy bien tener uno y otro, porque así convivía con los de dos. Y yo creo que eso me fue marcando, el que hoy yo sea capaz de estar cómodo con unos y con otros, incluso en partidos tan diversos como existen aquí en España, pues eso te da una cierta garantía de dialogar. He leído una anécdota que me tiene que contar si es verdad o no, porque Internet ya sabe. El titular era «El padre Ángel hace llorar a Franco». Sí, en aquellos años, nosotros comenzamos la obra de Mensajeros de la Paz en el año 60, 61, y a los 2 años antes de morir Franco, pues un día venía por la carretera con el 700 y vi el Pardo y dije, ¿por qué no voy a ver a Franco? Y cogí el coche y me fui hasta allí con unos niños a verle. Y estuvimos con él y recuerdo que Franco nos preguntaba, ¿y estos niños qué son? Pues son niños que son de papás que algunos de ellos están en la cárcel, de algunos que se han separado, que los han abandonado. Y entonces Franco, que ya era muy mayor, ya te digo 1 año o 2 antes de morir, me quedó mirando y me dijo, usted sabe que yo fui uno de esos niños, que mis padres también vivieron separados y he sufrido mucho. Y le empezaron a caer unos lagrimones a
a él, y aquello me conmovió, a pesar de que yo tenía una figura de Franco distinta, a que fuera un hombre tierno y bueno, ¿no? Es decir, aquello me conmovió porque al final, mira, somos todos de carne y hueso y todos tenemos un corazón y unos ojos para llorar, ¿no? Y es verdad que Franco lloraba recordando su infancia. Ahora, hay muchas personas muy importantes, entre comillas, que se creen o que tienen grandes puestos, pero a veces cuando recuerdan su infancia saben que eran de carne y hueso como somos tú y yo, ¿no? ¿Es difícil o es fácil para usted dejar a un lado los estigmas que pueda tener en torno a una persona y abrazar solo la compasión cuando lo escucha en su parroquia o qué es lo más difícil un poco de escuchar a alguien que a lo mejor no comparte decisiones que ha tomado en su vida o haceres de su día a día? No, yo soy capaz de entenderles. A veces los que no son capaces de entenderme son ellos a mí. A veces incluso alguien me dijo, ¿por qué usted, si es así, no se marcha de la iglesia? O no se va. Digo, no, vaya, márchese usted, porque me voy a ir yo, ¿no? Yo les comprendo y les entiendo. Lo que a veces no me entienden o me comprenden ellos, y también lo entiendo que no me entiendan, porque son hombres o mujeres cerrados que tienen una ideología y no son capaces de apartarse de ella. Pero uno, ¿cómo no va a entender a las personas? Es decir, mira, yo soy de los que están convencidos que no hay personas malas en el mundo. Hay personas que están enfermas, pero generalmente, y por derecho y por eso, todos nacemos y somos buenas personas y todos queremos hacer el bien y todos queremos que la gente sea feliz y queremos ser felices. Y si alguien te pega un tiro, te da una bofetada o te insulta, es alguien que no está bien de la cabeza, que no está bien, es decir, es que está enfermo, es decir, alguien en plena consciencia no hace cosas malas, es decir, por eso lo digo una y otra vez que no hay personas malas, que no he encontrado en mi vida una sola persona mala, he encontrado en mi vida personas que están enfermas y que hacen daño, pues sí, personas que hay que encerrarlas y que hay que cuidarlas y que hay que mirar a ver si tienen arreglo y eso, nunca matarlas. Pero sí a veces hay personas que las tienes que apartar, a veces incluso de la sociedad, porque pueden ser un peligro. Pero no porque sean malos, es porque son enfermos, ¿no? Cuénteme qué le movió a realizar la fundación y que todo derivase en tener una parroquia 24 horas, con innovaciones con la máquina de café para ti o para el siguiente. Cuénteme un poco. Pues al salir ya de sacerdote, de cura, con 24 años... ¿Sacerdote vago puede ser? ¿He leído por ahí? Sí, porque cuando quise dedicarme a trabajar, el arzobispo dijo, ¿qué nombramiento? Yo no quería trabajar en una parroquia y tal, quería dedicarme a los niños y a los jóvenes. Y en la iglesia nada más que hay pues o cardenal, o obispo, o párroco, o coadjutor, o capellán, pero no existía nada. Y existía una cosa en el derecho canónico que se llama cura vago. Cura vago que no tiene responsabilidades dentro de la diócesis. Y ese nombramiento me dio a mí el cardenal Tarancón, de cura vago. Que no le hace juicio a su día a día. Es la antítesis del adjetivo que se merece, la verdad. Que lo guardo con cariño, ¿no? Y la obra comenzó hace ya 63 años, viendo a los niños en los hospicios, viendo a los jóvenes en los reformatorios, en las cárceles, y uno decía, esto no puede ser, es decir, estos tienen que tener algo que puedan estar más dignamente. Y así comenzamos los primeros pisos, que pudieran estar 7, 8 en cada piso, que pudieran tener, si no tiene madre, pues una tutora, una educadora que esté con ellos, que no tengan un mandilón todos juntos, que no estén pues con la cabeza rapada al cero como estaba en los hospicios. Y así comenzaron los primeros pisos y las primeras andanzas. Hoy estamos en más de 75 países, ¿no? Con más de 40 y tantos mil niños que han pasado. Pero los inicios han sido por ver tanta tristeza, sobre todo en los ojos de los niños. Es decir, los niños casi no tenían ni nombre, tenían número casi de eso, ¿no? Y era en aquellos años, y fuimos capaces de que desaparecieran, al menos en España, todavía en algunos otros países donde estamos sigue habiendo esos grandes hospicios, pero en España ya no hay estos hospicios, ¿no? ¿Esa motivación que le mueve día a día se desinfla en algún momento?
o no, porque desde fuera No, mira, solo puedo sentir envidia por ese sentimiento tan férreo que ha sentido usted a la solidaridad, pero no sé, me pregunto si alguna vez se ha sentido arrepentimiento por haber dedicado toda su vida a ello, si ha sido difícil. Siempre uno, pues a veces pierde, arrepentimiento no, pero a veces pierdes un poco la fe en Dios porque no te salen las cosas y dices, ¿y dónde está Dios cuando vamos a un terremoto, a una guerra, a una desgracia, a un tsunami, que está un montón de ellos, ¿no? Sí. Y te preguntas, ¿y Dios dónde está? Pero uno sabe que esas mismas tentaciones las tuvo hasta él mismo, hasta Jesús. Tuvo esas tentaciones en el huerto de Getsemaní, y hasta la Madre Teresa Calcuta, y hasta San Juan Pablo II. Y a veces uno pregunta, ¿pero ¿y Dios dónde estaba? ¿No? Pero la culpa no es de Dios, la culpa a veces es del hombre o de la naturaleza, es lo que pasa. Pero ganas de tirar la toalla, no, nunca. Al contrario, cuando vienen más dificultades es cuando más fuerte te haces para reconquistar y conquistar eso que alguien intenta que pierda la toalla o que te intenta minar por abajo haciéndote daño o mostrando pues falsedades o calumnias que a lo mejor a veces no han sido. Pero he de decir que a mí la sociedad y la gente me ha tratado bien. Es decir, yo no he tenido grandes problemas, he tenido problemas siempre de burocracia. En el seminario me enseñaron que había 3 enemigos. El hombre tenía 3 enemigos, que era el demonio, el mundo y la carne. Y me engañaron, porque después resulta que el demonio nunca lo he visto yo por ahí. Y el mundo, gracias al mundo existimos, ¿no? Y gracias a la carne, pues somos hombres y mujeres de eso, ¿no? Y nunca me dijeron que los enemigos del hombre eran la burocracia. Ese sí que es un gran enemigo con el que lucho día a día con ella, pero yo no creo que hay más enemigos que la burocracia. Es decir, que cuando quieres hacer una cosa te piden 20.000 certificados, 20.000 sellos, y que para entrar en un sitio el carnet de identidad, es decir, la cita, ese es un gran enemigo de la sociedad, pero los demás, al menos yo todavía no los he encontrado, ¿no? El mundo, el demonio y la carne, ¿no? Cuénteme cómo el Padre Ángel ha llegado a relacionarse tan bien con toda la élite de España en cuanto a políticos, personas reconocidas, personas de tele. ¿Cómo llega un sacerdote a relacionarse tan bien? Primero porque, ya te digo, es que todos somos de carne y hueso. Y que todos tenemos un corazón, seamos presidentes de gobierno o seamos un ciudadano normal. Y segundo, porque ya de muy joven aprendí algo, primero en mi casa, de que si quieres ser feliz hay que querer a la gente y hay que dejarse querer. Y eso lo aprendí de mis padres. Después, el cardenal Tarancón y la vida me ha ido dando, me ha dicho que hay que creer en Dios y hay que creer en los hombres. Y mira, cuando uno cree en Dios y sobre todo también cree en los hombres, es decir, no hay muro que se te resista. Es decir, y yo creo en los unos y en los otros, y creo en los periodistas y en los obispos y en los curas y en los limpiabotas, es decir, porque si no creyera no serías capaz. Y yo no solamente es que creo, es decir, que al final quiero a la gente, quiero decir, porque ¿qué más da que sea uno rojo o uno azul o uno verde o derechas o tal? Es decir, o sea, al final somos todos iguales. Es decir, ahora que hay tanto problema de autonomías, de nacionalidades y tal, yo desde hace muchos años me siento, sobre todo pues de mi pueblo, de Mieres, de Arrollada, asturiano, de España, y es decir, me ofende decir que soy español o que soy asturiano, que tal, porque en realidad lo que soy es un ciudadano, es un hijo de Dios. Los que creemos y los que no creen son hijos también de esta ciudadanía y son hermanos todos juntos, ¿no? Y yo no me encuentro mal cuando estoy con un árabe, con un musulmán, con un evangelista, con un católico. A veces con los míos me encuentro a veces un poco mal, pero me encuentro muy bien también. Eso de decir que los míos son los peores no es verdad, los míos son los mejores, ¿no? Mire, solo hago 2 preguntas.
sí o sí a cada invitado. La primera ya se la hice de la duración del episodio. Y la segunda es un espacio para usted que primero decide si se emite en este episodio o no, o nos guardamos el clip, y es un mensaje post-mortem. Es un espacio que usted, bueno, decide a quién enviarle ese mensaje y para qué usarlo. Es un mensaje que, bueno, que puede decir primero si se emite o no. ¿Quiere que se emita? Sí, se puede emitir. Perfecto, pues todo suyo. El mensaje es que ojalá a uno le reconozcan por haber sido capaz de hablar con unos y con los otros, de ser mediador entre todos los hombres, no solamente entre unos y otros, y ser mediadora de los hombres con Dios. Es decir, yo creo que esa es el mejor epitafio, el mejor mensaje que uno puede hacer. Y como mensaje que la vida es corta para querer, que si queremos ser felices, si uno es feliz cuando quiere y cuando se deja querer. No es feliz cuando tiene muchas cosas, que también te da la felicidad, cuando tienes mucha salud, que también te da la felicidad. Pero aunque tengas muchas cosas, mucha salud, si no tienes quien te quiera o no tengas a quien querer, es tremendo. Es decir, la Madre Teresa de Calcuta, con la que tuve el privilegio de estar, lo recordaba muchas veces, que la soledad es la peor enfermedad que puede tener el hombre. Y para curar esa enfermedad de la soledad es tener amigos, quererles y dejarte querer, que hay mucha gente que cree que hay que querer solo, hay que dejarse querer también. Qué bonito. ¿Usted es feliz? Yo soy feliz, pero ¿sí? Soy feliz no porque no me duelan los huesos y porque no me pase hambre, o pase frío, o pase calor, o pase a veces alguna controversia que me atacan o que no hago las cosas bien. Soy feliz porque me siento querido, porque tengo uno que si no es un hijo, es como si fuera con el que vivo, al que quiero con locura y me quiere, pero porque tengo mucha gente que me quiere y porque yo quiero a mucha gente. Es decir, mientras tengas a quien querer, es decir, no solamente a veces hay que querer a las personas, a veces tienes que querer pues también a los objetos, a los animales, a la patria, a tantas cosas hay a las que uno puede querer y enamorarse, y hay que estar enamorado. Es decir, cuando alguien dice, no, yo no estoy enamorado, ese no es feliz. Para ser feliz hay que estar enamorado, ¿no? ¿Cómo de conectado está el Padre Ángel a la actualidad? ¿Usa redes sociales? Le he visto con su Apple Watch, con su iPhone. Entiendo que está usted a la última. Cuénteme sus relaciones con... Me ha empujado, es decir, ser presidente de una organización con mensaje de la paz, con estar en más de 75 países, estar pendiente de lo que pasa en el mundo, poder recorrer, Hoy mismo estábamos enviando pues material de urgencia a Líbano y poder, es decir, es imprescindible las redes sociales, es imprescindible dar respuesta rápido a problemas que existen en la India o en África o en América, ¿no? No, las redes sociales uno no le tiene que coger miedo. Yo cuando empezaba aquel primer ordenador era muy torpe, iba con un bolígrafo anotando, donde dice escape era para salir, donde dice intro era para entrar, iba haciendo anotaciones de esas. Es cierto que también uno se siente privilegiado porque estoy rodeado de gente joven y de gente con la que te vas contagiando o le vas preguntando, y eso del podcast, ¿en qué termina? ¿En S o en T? Y me dijeron, hoy termina en T. Dije, bueno, pues voy. Porque yo decía, ¿cómo va a ser plural? Será singular. Y me dijeron, pues estas cosas hay que tener curiosidad por aprenderlas, y después hay que saber también que uno tiene la edad que tiene. Que puedo ir a unas marchas como fuimos el otro día, creo que había de 1 kilómetro, de 4 y de 15. Yo hice la de 1, que hace uno lo que puede, ¿no? Pero sí, las redes sociales son importantes para hacer el bien y para hacer el mal. Es decir, algunos las utilizan para hacer daño, pero son gente, como te digo, que están enfermos, no gozan nada. Es decir, esos insultos o esos bulos que pueden decir y tal, les sirve pues para decir, le engañé, pero después qué satisfacción. Sin embargo, aquel que la usó para resolver un problema o para decirle a alguien que a las 12 sale el tren o que llega su madre o qué tal, es una gozada poder usar eso para hacer el bien, ¿no?
O sea, usted, por ejemplo, sabe quién es Ibai Llanos. Sí, ya en eso me coges más de todo esto de la música y de... Bueno, es un creador de contenido, entretenimiento, pero etcétera. Sí sé un poco de inteligencia artificial, que la uso. ¿Usa inteligencia artificial? Sí. Qué bueno. Claro, es decir, es una de las herramientas las que uno tiene que estar. Y mucho de los robots. Hoy precisamente a las 4 de la tarde tengo una reunión para hablar de los robots que vamos a poner en las residencias y en nuestras oficinas y eso. Es decir, hoy un robot te hace un montón de cosas que no te hace pues una persona, porque una persona tiene solo 8 horas para trabajar, el robot está trabajando las 24 horas, ¿no? Sin despreciar o sin menospreciar lo que tenemos, que es lo más importante, lo humano. Es decir, hay que saber que existe esto. Es decir, es como decir, ¡hoy! Ahora acabas de decir una cosa tremenda y bárbara. Es como decir a uno, uy, ¿usted usa el coche? Pues, ¿por qué no sigue yendo en burro, un caballo? Pues los años en que yo pequeño vivía, es decir, la gente no se movía en coches, se movía en lo que podía, en el burro, en el caballo, andando. Y decir a alguien que iba a ir en coche era como, qué suerte tienes, ¿no? Yo cogí el avión por primera vez cuando tenía 24 años. O sea, O sea, entiende que es una evolución natural, que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Una persona que se llevaba un banquito a clase, ¿no? Me ha dicho pues usted. Sí, yo llevaba un banco y hoy hay que llevar un ordenador, ¿no? a clase, ¿no? En fin, pero va evolucionando y lo que pase dentro de 20 años o 30 no tendrá absolutamente nada que ver con lo que tenemos ahora. Pero los hombres que vivan dentro de 30 años tienen que estar al tanto de lo que está pasando. Es decir, y los que hoy tenemos casi 90 años no podemos estar como si tuviéramos 50. Es decir, tenemos que ir evolucionando con el tiempo. Es decir, hoy hay aire acondicionado, antes no había aire acondicionado. Es decir, pues hoy hay televisión. Antes las primeras televisiones yo las conocí y vine aquí no al Paseo del Prado, sino al Paseo de La Habana, donde hubo la primera televisión. Yo vine aquí con 24 años a hacer uno de los primeros reportajes. No tiene nada que ver el edificio del Paseo de La Habana, que era un piso, con el edificio que tienen hoy en el Prado, ¿no? El Paseo del Prado, en el Prado, ¿no? Cuénteme acerca de la parroquia de San Antón. ¿Cómo es un día a día en esa parroquia? Que tengo entendido que fue de las primeras iglesias 24 horas. Que bueno, yo siempre soñé en tener una iglesia abierta a las 24 horas. No existía y no existe, y ha sido, yo creo, la primera, no en España, quizás en el mundo. Existen iglesias abiertas 24 horas para adoración nocturna, pero para que pudiera ir la gente y pasar la noche o el día o las 6 de la tarde o las 7, pues estaban todas cerradas. Dije, ¿por qué no podemos tener una iglesia? Si hay farmacias abiertas, hay 24 horas, hay puticlubs, hay tabacaleras, ¿por qué no podía haber una iglesia, ¿no? Y así fue. Y tuve que esperar a tener 78 años para conseguir ese sueño de poder abrir una iglesia 24 horas, ¿no? La burocracia, ¿no? Antes que... Sí, una iglesia que no se ha cerrado desde... Ahora va a cumplir 10 años que la hemos abierto. Qué bueno. Ni tan siquiera con la pandemia, no tenemos llave en la iglesia para abrir y cerrar. Una iglesia que al estar las 24 horas, pues por la mañana, a las 6, a las 7 de la mañana, pues llegan más de 400 personas a tomar un café caliente o un bollo, que a mediodía envuelve, que van muchas personas allí a rezar, a ponerse de rodillas delante del Santísimo, otras a llorar, a sonreír, a contar sus cosas. Una iglesia donde no solamente hay curas, sino que hay un servicio jurídico con abogados voluntarios o una trabajadora social o una médica o un enfermero, por si necesitan alguna cosa. Es decir, lo que decía el Papa Francisco, la casa de todos. Él decía, abrir las puertas de las iglesias. La puerta de las iglesias nuestra está abierta siempre, ¿no? No es una maravilla y además es un remanso de paz. La gente que se acerca a esta iglesia de San Antón, que está en el centro de Madrid, en la calle Hortaleza, es decir, lo único que te dicen cuando entran y cuando salen es aquí encuentro la paz. Yo creo que eso era lo que uno pretendía, que pudiera haber un remanso de paz donde de una manera especial pudieran ir los más vulnerables, los sin hogar, los de sin techo, los que no tienen dónde dormir o dónde pasar la noche, ¿no? Y esta es la iglesia de San Antón,
que hoy tenemos ya en el mundo 4 iglesias como esas, otra en Barcelona, otra en México y otra en Jordania, ¿no? En 10 años, Sí. con la cantidad de personas y situaciones que habrá vivido esa iglesia y usted, ¿recuerda a alguna situación que le ha impactado, Sí. bien o mal, pero que recuerde? Sí, bueno, por ella han pasado varios cardenales. Uno de los cardenales que está en Roma y que venía a verla, yo recuerdo que al salir me dijo, esta es los verdaderos tesoros de la iglesia. Cuando vieron a los sin hogar y sin techo, pues mal vestidos salir, dijeron esto tal. Y después de muchas personas que vienen a pedirte cosas para arreglar el carnet de conducir, identidad, o para acabar de pagar el piso, ¿no? Y que no se lo puede resolver porque son muchas las necesidades, ¿no? Y que te diga, gracias por escucharme. Se te pone un nudo en la garganta y decir, lo único que he hecho ha sido escuchar. Es decir, no hacemos cosas milagrosas, sino decir, escuchar. O personas que vienen desde muy lejos y vienen porque quieren que les bendigas, o que bendigas a su perro, a su animal, o porque son pues gays o lesbianas y nadie se atreve a darles una bendición. ¿Por qué no les vamos a bendecir? A bautizar a sus hijos, porque a veces no reúnen las condiciones de que tienen que estar confirmados, de que tienen que hacer un cursillo y tal. Pues a mí cuando viene alguien y me dice, ¿puedo bautizar a mi hijo? Yo digo, sí, ¿qué necesita? Y dije, pues, le digo, pues nada, si quieres me lo mandas en un taxi y te lo devuelvo. No necesitas ni venir tú para... En globo ya, tiene que actualizarse. Pero se piden tanta burocracia a veces para bautizar, para hacer la primera comunión, que... ¡Wow! Wow. Muy bien. Wow. Bueno, Ha pasado media hora ya. pues ya... Pues para Ángel, aquí se acabaría. Le pido un mensaje final dedicado a la juventud. ¿Qué frase o qué consejo le daría a una persona con tanto recorrido como usted? Pues a la juventud que se sientan orgullosos y felices de ser jóvenes y que aspiren a ser mayores, que ser mayores es también una gozada. Qué bien. Pues oye, muchísimas gracias por haber venido a Oscuras. Gracias. Espero que haya estado cómodo. Sí, ¿Ha estado en alguna entrevista a Oscuras en algún momento de su Una vida? vez bajo tierra. En un ¿Bajo sitio- tierra? Bajo tierra, que también hicieron un podcast que se llama Bajo Tierra. ¿Sí? ¿Y era literalmente bajo tierra? Y era un sótano Vale. de bajo tierra, ¿no? Pero bueno, estuve en las minas bajo tierra a muchos kilómetros, Qué bien. muchos metros bajo tierra, ¿no? Pero sí, güey, muy parecida a esta fue esa de bajo tierra, que yo creo que fue a oscuras también, ¿eh? ¿Sí? No era oscuras total, pero fue en un lugar de bajo tierra. Qué Era un bueno. podcast, Pues padre, muy muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Y nada, espero que siga tan bien. Voy para otro pueblo. Hala, adiós. Es un ambiente muy bonito este, ¿eh? Sí, hay un momento en el que desconecta usted, que Sí, está a oscuras sí, desconecta. y somos voces simplemente. Es como cuando estás en la cama, ¿no? Sí, sí, sí. Uno habla solo en la cama, ¿no?